Evolución de la ciencia política. Aunque no hay un acuerdo sobre su nacimiento, se puede decir que empiezan como el análisis de los hechos políticos, debido a la crisis terminal de las polis griegas desde el siglo IV a.C., con la reflexión crítica del filósofo Aristóteles. Desde el siglo IX al siglo XV, la reflexión de este análisis político se dio por las luchas entre el poder temporal y el poder espiritual para orientar políticamente a la Europa medieval. Seguidamente, desde el siglo XV al siglo XIX, aparecen los estados nacionales y se dan las revoluciones inglesas e industrial. Entre el siglo XIX y el siglo XX se da su mayor avance, debido a que en 1906 se dictan cursos de política en las universidades de Oxford, París y Columbia. Más tarde, en 1920, se difunde la ciencia política en los Estados Unidos. En 1940, Estados Unidos consolida la investigación política para guiar sus estrategias en la Guerra Fría. 9 años después, se crea la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, IPSA, sus siglas en inglés, para impulsar la presencia mundial política. Entre los años 1870 y 1950, la ciencia política se caracteriza por abordar tres campos de estudios: la teoría del Estado, el funcionamiento del gobierno de los estados modernos y las relaciones entre estados. En el año 1950 se modifica el paradigma vigente hasta ese momento, debido a la revolución conductista de los Estados Unidos, lo que significó también una revolución científica. En el 1970 se renuevan los estudios hechos por Estados Unidos desde Italia, con autores como Norberto Bobbio y Gianfranco Pasquino. Así, esta adquiere características de una disciplina científica especializada, es decir, autónoma. Se empieza como politología, y esta investiga al Estado y a las organizaciones e instituciones de gobierno. Pero durante la democratización del Estado se crean condiciones para el desarrollo de una ciencia política. Definiendo el concepto de poder, podemos decir que es la capacidad de obtener obediencia de otras personas. Este tiene componentes, que son los dominantes y los dominados. Los dominantes se benefician por las ventajas de su condición y tratan de perpetuar esta, es decir, su condición. Y los dominados deben amoldarse a la imposición del dominador, pero a la vez actúan para desmantelar su autoridad. El poder se convierte en autoridad cuando logra legitimarse. La legitimidad es aquello comúnmente aceptado. Existen tres formas de ejercer el poder. La primera es la forma coercitiva, donde la obediencia se obtiene mediante la fuerza. La segunda forma es la persuasiva. En este caso, la obediencia se obtiene convenciéndolos de algo bueno sobre lo proyectado. El elemento fundamental en esta forma serían las ideologías. La última forma es la retributiva, donde la obediencia se obtiene mediante el intercambio. La evolución histórica del poder se divide en dos etapas. En la primera están las sociedades preestatales. Allí encontramos primeramente la sociedad acéfala, donde el poder se basa en la tradición, y los roles se dan por sexo y edad. Seguidamente encontramos a la sociedad segmentada. Esta se da en la época de las sociedades sedentarias, y debido al aumento de la población y la industria, y las necesidades de guerra, se fueron instituyendo instituciones comunes. Seguidamente está la ciudad-estado. Esta tiene una alta concentración urbana y hay una gran diferencia entre la ciudad y el campo. Luego está la sociedad burocrática, que tiene una organización eficaz y su gobernante es de origen divino. En la segunda etapa de esta evolución se encuentran las sociedades estatales, que son, primeramente, la monarquía. Allí hay una centralización política del rey, junto con la unificación territorial, jurídica y económica. Seguidamente se encuentra el Estado liberal, donde la clase burguesa consolida su poder económico y logra su hegemonía social y política. Esto lleva a la crisis del Estado liberal. La industrialización produce la explotación de la clase obrera, y como consecuencia nacen los movimientos sociales democráticos y socialistas, proponiendo una transformación política y social. Esto da origen al Estado democrático social. Allí el Estado interviene en la economía y la sociedad con el fin de proporcionar condiciones de vida mínima para la mayor parte de la población. La autoridad es el poder o predominio ejercido por una persona o grupo de personas que es comúnmente aceptado. Los aspectos de la autoridad son que se la reconoce, que condiciona la conducta
y que precisa la adhesión interna por parte de sus seguidores. Si relacionamos los conceptos de autoridad, poder y Estado, podemos decir que la autoridad es el ejercicio institucionalizado del poder, y esta diferencia a los que mandan y los que obedecen, que serían los gobernantes y los gobernados. Cuando nos referimos a la autoridad del Estado, definimos el poder que éste tiene sobre los individuos que le integran. Existen dos tipos de autoridad, de origen natural y de origen divino. La de origen natural acepta que la naturaleza hace distintos a los hombres, y por lo tanto la autoridad le pertenece a los mejores. La de origen divino acepta que Dios es la autoridad máxima, por lo que delega la autoridad a los hombres. También existen tipos de legitimidad, que son la tradicional, en donde la tradición consolida normas y poderes que son heredados; la legal racional, que deriva de normas impersonales establecidas en un marco racional y con arreglos fines, y que está delimitada a una esfera de competencia; y por último, la carismática, que deriva del reconocimiento de cualidades personales del líder. Existen cuatro fuentes de legitimidad. La primera son los resultados, donde la autoridad proporciona las cosas que más desean quienes obedecen. La segunda es el hábito, donde la autoridad permanece en la función un tiempo largo y sus obedientes reciben una eficaz satisfacción de sus necesidades. La tercera es la identidad histórica, religiosa o étnica, donde las autoridades se convierten en legítimas cuando existe una relación con una identidad histórica o una semejanza religiosa o de raza entre líderes y el pueblo. La cuarta son los procedimientos, donde se da la total participación del pueblo para la elección de las autoridades a través del sufragio. Teorías y métodos políticos. La teoría aristotélica o cooperativa se basa en el consenso y el acuerdo. La teoría maquiavélica o conflictiva se basa en la contraposición de intereses. Pero ambas teorías pueden convivir en una democracia liberal, ya que este es un sistema que intenta solucionar problemas, tratando de establecer un marco de entendimiento del poder y la legitimidad que haga justicia. Teorías clásicas. La teoría del realismo político se basa en la observación de los hechos. Dice que la naturaleza de los hombres es constante e inalterable, y que la fuerza es necesaria para mantener el poder. Su exponente principal es Maquiavelo. La protección del Estado absoluto impone su teoría de división del poder y pone hincapié en los conceptos de libertad y propiedad. Su exponente principal es Thomas Hobbes. Los fundamentos de la teoría liberal analizan las instituciones, la legislación y los gobiernos atendiendo a las determinaciones físicas y culturales. Su exponente es Locke. La teoría utilitaria afirma que la mayoría de los grandes debates políticos han sido inútiles para la felicidad de los individuos. Como referente podemos tomar a Bentham. El materialismo dialéctico de Marx explica cómo se han dado los sistemas de producción y la distribución económica y los cambios políticos y culturales. La teoría de racionalidad y dominación de Weber intenta comprender los aspectos técnicos y burocráticos del capitalismo. La lógica experimental de Pareto intenta circunscribirse al terreno lógico experimental. La teoría conductista se limita al comportamiento observable de los seres humanos. La teoría general de sistemas enriquece el funcionalismo estableciendo métodos y mecanismos menos conservadores. La teoría de la elección pública pone al individualismo como alternativa al colectivismo y dice que todos los seres humanos son de una racionalidad instrumental deliberativa y que los resultados colectivos no responden a las intenciones individuales. Las teorías empíricas describen cómo funcionan las cosas en el mundo que observamos. La teoría de los juegos estudia situaciones de conflicto mediante un instrumento analítico matemático. Introducción a la ciencia política, Maquiavelo. La teoría maquiavélica o conflictiva considera la política como una actividad esencialmente conflictiva, basada en la contraposición de intereses. Quien quiere hacer política debe estar dispuesto a sacrificar su ética por el objetivo político que desea obtener.
Los pilares sobre los que se fundamenta el realismo de Maquiavelo son, en primer lugar, la historia, que será considerado un elemento clave para la comprensión política y un objeto de estudio ineludible para el político. La historia, vista como la circunstancia que rigen y en cierta medida condiciona el accionar político, proporciona el marco en el cual se ejerce la virtud y se experimenta la fortuna. El segundo pilar es su concepción antropológica negativa. Para Maquiavelo, hay un carácter que es inevitable, y es el carácter de los hombres. No se podría hacer política de un modo realista sin algún supuesto sobre las unidades fundamentales de la política, los propios hombres que la hacen y la definen en su interacción. Virtud y fortuna son para Maquiavelo las dos fuerzas que considera vitales para la política como actividad. Si bien los conceptos de virtud y fortuna se definen por separado, operan en conjunto y existe una interrelación entre ambos. La virtud es la capacidad del político para aprovechar las circunstancias con el sentido de oportunidad, leyendo la historia y midiendo los tiempos, eligiendo el momento adecuado para la acción política y utilizando todas las herramientas a su alcance para cumplir con su objetivo de éxito. Por otro lado, la fortuna es la suerte, el azar, los elementos que los hombres no pueden controlar ni entender, y que sin embargo son determinantes para sus empresas. Una de las obras más importantes de Maquiavelo es El Príncipe. El príncipe es el político, el individuo que busca el poder, y para lograr ese objetivo, todas sus acciones son válidas. Es un técnico o un creador que debe tener la habilidad suficiente para usar todas las herramientas que estén a su alcance con el objetivo de lograr el éxito político. El pueblo también participa en el juego político. Es la parte dominada. No existe posibilidad de escapar del juego político. Quien no es príncipe es pueblo. Para Maquiavelo existen tres clases de cerebros: los que disciernen por sí mismos, los que entienden que los otros disciernen y los que no disciernen ni entienden que disciernen los otros. Describiendo el rol de la economía en la estructura de la sociedad, podemos observar que el capitalismo logra imponer una serie de convenciones naturalizadas que se plasman en el mercado como institución social esencial. Los estados absolutistas, que eran el último intento de la nobleza por resistir a los vientos de cambios, tuvieron que eliminar las aduanas internas y así generaron una tendencia a la homogeneidad en las reglas de juego que paradójicamente facilitó el avance del capitalismo y junto con él el avance del Estado moderno.